¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen. Bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas. Hoy vamos a empezar el tema número 3, de lo que estamos hablando de liturgia. ¿Qué es de liturgia que estamos haciendo? Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la teología y la pastoral de la liturgia, pero lo vamos a tratar de hacer como estamos haciendo en un modo bastante sencillo. Vamos a poner primero este programa en manos de nuestro Señor para que sea Él el que lo tome, lo lleve y lo ponga en cada uno de sus corazones. Una oración pequeña, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor. Ponemos este programa en tus manos para que seas tú el que ponga en el corazón de cada uno de nosotros lo que tú quieres en este momento. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Amén. Bueno, solo para hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta hoy. En el primer tema y en el segundo tema hablamos a través de lo que era el signo litúrgico. Vimos tres cosas principales que los seres humanos necesitamos aprender mediante cosas externas e internas, que la liturgia tiene estos dos elementos y que nuestra meta es que a través de la fe podamos pasar de los signos litúrgicos a que estos se conviertan en símbolos para cada uno de nosotros. Luego vimos en el segundo taller los 4 clases de signos litúrgicos y hablábamos que los signos que se refieren a los gestos y actitudes de quienes vamos a misa, hablábamos de las cosas relacionadas con los elementos que se utilizan en la misa, perdón, el comportamiento de los servidores de la misa y el lugar y los detalles donde se está celebrando la liturgia. Pues hoy vamos a ver un tema que se llama teología y pastoral de la liturgia. Y vamos a tratar de ir abundando poco a poco para ir entendiendo con estos detalles lo que es la misa. ¿Qué es la misa? Es la primera pregunta que se nos viene. ¿Qué es la misa? Bueno, la misa básicamente son 3 cosas, 3 detalles que se ven en la misa. La misa es un sacrificio, la misa es un memorial y la misa es un banquete. Repito, la misa es un sacrificio, es un memorial y es un banquete. Y vamos a explicar cada uno de estos detalles para que podamos ir entendiendo. Bueno, ¿por qué decimos que la misa es un sacrificio? Bueno, número uno, es un sacrificio porque es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo que se ofrece a Dios Padre en el altar de la cruz. ¿Para qué? Bueno, para el perdón de todos nuestros pecados. ¿En qué parte de la misa está eso? Bueno, cuando el Padre dice, orad hermanos, para que este sacrificio que es mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y la comunidad, o sea, nosotros que vamos a misa respondemos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Ahí está la clave de por qué la misa es un sacrificio. Pongamos un poco más, reforcemos esto con una lectura, para que vayamos entendiendo que todo esto es bíblico, no es algo inventado. En la lectura, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo del 17 al 18. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo del 17 al 18. Oigan lo que nos dice la palabra del Señor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Miren los detalles de la lectura. Lo que está haciendo Jesús es un mandato de quien, de Dios Padre. Jesús mismo dice, en mis manos está entregar la vida y recobrarla. Pero ese es un mandato que se recibió del Padre. O sea, viene del Padre el mandato, que es lo que hizo Jesús en en todo su sacrificio, en su entrega que dio. Y entonces hay un detalle bien interesante también. Dice que el Padre, o sea, Dios Padre ama tanto a Jesús, pero Él, Jesús, lo ama tanto que da su vida para volverla a retomar. O sea, y aquí es bien, bien importante. Nadie le quita la vida a Jesús, sino que Él se entrega. ¿Por qué se entrega? Por nosotros. ¿Para qué se entrega? Para darnos la vía que había sido cortada
para llegar al Padre. ¿Cuándo se cortó esa vía? Bueno, por el pecado original. Nos vamos a ir adentrando en esos detalles poco a poco para ir entendiendo la misa. Entonces, es un sacrificio porque Jesús se sacrifica por todos nosotros para que podamos tener una vía, para que podamos tener el camino para llegar a ser el Padre. Por eso Jesús nos dice en un momento, yo soy el único camino para llegar al Padre. Jesús es el único camino. Entonces, por eso es que la misa es un sacrificio. Jesús se sacrifica por cada uno de nosotros para que podamos tener la vía para encontrarnos con el Padre. Pero también la misa es un memorial. ¿Por qué la misa es un memorial? Bueno, en la última cena Jesús dijo, haced esto en memoria mía. O sea que en la misa no solo recordamos la pasión y muerte, sino también recordamos la resurrección y la ascensión de Jesús a los cielos. Cuando el Padre dice, así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. El sacerdote que está presidiendo la misa dice estas palabras en ese momento de la consagración. Pongámosle oído en la próxima misa que vayamos cada uno y vamos a ver cómo el sacerdote va dando estas pautas y va dando estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La misa es un memorial precisamente por eso, porque Jesús mismo en la última cena nos dijo que hiciéramos esto en memoria de él. Nos recordamos. Lectura bíblica, claro, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como ven, Jesús mismo nos da la pauta de partir el pan, donde nos da su cuerpo y nos da una orden. Hagan esto en memoria mía. No dijo hagan esto si quieren, no digo hagan esto cuando tengan tiempo, no, dijo, el Señor Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Por eso es que la misa es un memorial. También la misa decimos que es un banquete. ¿Por qué es un banquete? Bueno, sigamos deduciendo. En ese banquete de la misa, Jesús nos alimenta con su propio cuerpo y con su propia sangre, como él mismo lo prometió en Cafarnaúm. Y luego el sacerdote dice en la misa, y oiganla cuando vayan a la misa, y dice, tomad y comed todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad, o también dice, tomad y beber todo de él, porque este cáliz es mi sangre. Ahí están los dos elementos que Jesús nos manda y nos dice, su cuerpo y su sangre que es entregada. Entonces, todo esto lo dice el sacerdote cuando está en el momento de la misa, en el momento de la consagración. Fíjense, escuchen, prestemos atención y van a encontrar. ¿Qué lectura bíblica nos da o que nos da la pauta de lo que estamos hablando? Bueno, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículos del 35 al 51, nos dice la palabra del Señor. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, lo daré para la vida del mundo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como ven, estos tres detalles, estos tres detalles de lo que es la misa tienen su base bíblica. No es un invento. Las palabras que dice el sacerdote tienen un sentido y tienen una razón de ser. Entonces recordemos entonces que la misa es un sacrificio memorial
y un banquete. Sacrificio porque nos recuerda que Jesús se entregó por su voluntad para salvarnos a cada uno de nosotros. A ti que me estás viendo, a ti que me estás escuchando, lo hizo por ti. A veces hay un detalle bien bonito que deberíamos de hacer nosotros los cristianos católicos, y es que cuando decimos entregó su vida por nosotros, quizás quitemos ese nosotros y digamos cada quien póngale su nombre. Entregó mi vida por Fernando, entregó mi vida por Mirna, entregó mi vida por Carlos, entregó mi vida por Roberto. Cada quien póngale su nombre. Entregó mi vida por, póngale su nombre. Y se va a dar cuenta y va a ser más personal que se entrega al Señor. Dijimos que era un memorial porque el Señor mismo nos dijo, recuerden esto en la última cena y háganlo en memoria mía. El pan y el vino. Y es un banquete porque el mismo Señor nos dice en la lectura, en la que acabamos de leer de San Juan, que Él nos dice, yo soy el pan de vida. Y nos está diciendo, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces, ahí tenemos los tres aspectos de la vida. Entonces, pero también demos un pasito más. ¿Cuáles son los fines de la misa? ¿Qué fin? ¿Cuál es el propósito? Bueno, en nuestro caso o en nuestro pensar probablemente a veces vamos simplemente solo a misa, pero tendríamos que ver si vamos a misa solo a oírlo o vamos a vivir la misa. Hay una gran diferencia en eso. Recordemos lo que vimos en los talleres anteriores, signo y símbolo. Entonces, debemos entender qué fines tiene la misa para realmente nosotros poder discernir si vamos solo a ver o a asistir a una misa o vamos a vivir la misa. Entonces, los fines de la misa básicamente son cuatro. ¿Sí? Fines de la misa son cuatro. ¿Cuáles son esos fines? Bueno, alabar, dar gracias, pedir perdón y pedir ayuda. Se lo repito, los fines de la misa son cuatro. Alabar, dar gracias, pedir perdón y pedir ayuda. Hacer vida esto que estamos viendo ahorita nos va a dar la pauta de realmente no solo asistir o ir a oír una misa, sino que en vivir la misa. Expliquemos cada uno de estos y vamos a ver en la parte teológica qué nombre tienen. Tal vez no es tanto que el nombre solo por conocimiento general, sino que qué significa para cada uno. Bueno, el primer fin, alabar. Alabar es adorar a Dios. Teológicamente esto se llama el fin latréutico. Fin latréutico. Latréutico básicamente significa adorar a la divinidad. Entonces, alabar es adorar a nuestro Dios. Adorar al único Dios para nosotros. El sacerdote dice en la misa, también detalles del sacerdote, que el sacerdote en una parte de la misa dice, te alabamos Padre Santo porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre, etc. Y cuando por su desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste, sino que no lo dejaste al poder de tu muerte, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu Hijo único. Fíjense en esos detalles en la próxima misa que vayan y vayan poniéndole la ubicación en el lugar donde el sacerdote nos dice eso. Entonces, ese es el primer fin. El primer fin dijimos alabar. El fin latréutico. El segundo fin de la misa, dar gracias. Dar gracias. Este se conoce como el fin eucarístico. Dar gracias es el fin de reconocer y darle gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. De nuevo, quitemos nosotros y digamos, darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por mí. Eucarístico, esa palabrita eucarístico significa agradecer a la divinidad. Agradecemos por lo que Dios ha hecho por mí. También el Padre en esta parte dice, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. El sacerdote dice y le da gracias. Entonces, el segundo fin
es darle gracias. Y este se conoce como el fin eucarístico de la misa. El tercer fin de la misa, bueno, es pedir perdón. El pedir perdón se conoce como el fin propiciatorio. Entonces, ¿a qué nos referimos a esto? Bueno, porque Jesús mismo hizo suyos nuestros pecados, sin merecerlo él, sino que él sufrió por rescatarnos. Entonces, es más que lógico, es más que justo pedirle perdón por todo lo que hemos ofendido. De nuevo, quitemos el nosotros y hagámoslo más personal. Jesús hizo suyo mi pecado sin él merecerlo, sin él necesitar hacerlo, pero me amó tanto que lo hizo suyo. El pecado mío de Roberto, Jesús lo hace suyo. Entonces es justo, es como una muestra de agradecimiento, si lo queremos decir así. Es justo pedirle perdón por lo que yo he ofendido. Entonces eso se llama el fin propiciatorio. Propiciatorio significa la capacidad de hacer propio algo. Entonces Jesús hace propio mi pecado para liberar. Fíjense qué interesante. Y oigan en la misa cuando el sacerdote dice en su momento. El sacerdote dice en una parte de la misa, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces, con esto empezamos la misa, básicamente. Luego, en otra parte de la misa, el sacerdote dice, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. También en otra parte de la misa dice, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Ven cómo el sacerdote va llevando este libro de los fines propios de la liturgia. Y el cuarto fin de la liturgia es lo que se conoce como el pedir ayuda, solicitar una ayuda. Esto se conoce como el fin impetratorio. Fin impetratorio. Se pide ayuda porque somos imperfectos y porque somos pecadores. Entonces nosotros le pedimos ayuda a Dios Padre, que nos ayude, porque nosotros solos no lo podemos hacer. Si pudiéramos hacerlo, si en algún momento creemos que podemos luchar y que podemos evitar el pecado únicamente nuestras, estamos pecando de soberbia. ¿Por qué? Porque fue necesario que Dios nos enviara a su Hijo para liberarnos y para que retomara todo ese pecado de nosotros para poder salvarnos. Entonces, la palabra impetratorio significa pedir una gracia. Entonces, le estamos pidiendo al Señor la gracia de que nos ayude. Les estamos pidiendo que se apiade de nosotros porque somos imperfectos. Y de nuevo, el sacerdote en la misa, en un momento de la misa dice, acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de los pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Acuérdate, Señor, también de tus hijos que nos han precedido en el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz, etc. El sacerdote está intercediendo, está pidiendo ayuda por todos los que estamos reunidos ahí y por los que ya no están con nosotros, pero que nos recordamos con ellos, que se durmieron en la esperanza de resucitar en las manos del Señor. También dice el sacerdote en otra lectura, y a nosotros pecadores, siervos tuyos, confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires. Todas estas son secuencias que se van a ir escuchando a lo largo de la misa. Entonces, como para resumir, para hacer esta parte, un resumen y para que nos quede claro, fíjense, la misa dijimos que es un sacrificio, un memorial y un banquete. Eso es la misa para nosotros. Y además dijimos que la misa tiene 4 fines. ¿Cuáles son los fines que tiene la misa? Alabar, dar gracias, pedir perdón y pedir ayuda.
Claro, alabar a Dios Padre, darle gracias a Dios Padre por lo que nos ha dado, pedirle perdón a Dios Padre por todo lo que lo ofendemos y porque Jesús, su Hijo, tomó sus pecados para salvarnos sin el merecerlo y a pedir ayuda, porque somos imperfectos, porque somos seres humanos que estamos en un caminar y a veces somos bastante imperfectos. ¿De dónde se ha tomado esto que les acabo de comentar hoy? Bueno, esto viene básicamente en la plegaria eucarística, en la consagración, el acto penitencial y el gloria. En esos momentos de la misa se ha tomado todo esto. Entonces, como ven, la misa tiene esos fines y tiene esos fines y y hemos descubierto qué es la misa como tal. Hemos descubierto por qué. Entonces, nos vamos a quedar ahorita con esta idea para que la mediten, para que vayan a la próxima misa que vayan y se van a dar cuenta de estos momentos que nos van a llegar a ir entendiendo un poco más lo que es la liturgia. En el próximo programa vamos a hablar un poco de qué es el sacrificio, por qué podemos entender qué es el sacrificio de nuestro Señor y cómo vamos a desenvolver y cómo se llega a esto, cómo el Señor a través del mandato de su Padre se entrega por nosotros y vamos a hacer una serie de lecturas bíblicas para afianzar un poco más este tema. Así que nos vamos a quedar aquí, espero que lo mediten, espero que vayan a misa y recuerden estos momentos para ir descubriendo la grandeza y la bendición que nos dejó nuestro Señor en la Eucaristía. Como siempre, les agradecemos su sintonía. Nos despedimos con esta linda ejaculatoria diciéndoles a todos que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones y los esperamos en el próximo programa. Muchas bendiciones.